Buenas, mi nombre es Sergio Suero, estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, Recinto Santo Domingo. Estaré hablando sobre la asignatura Estimulación Cognitiva y Psicosocial. Quien nos las imparte es la facilitadora Erika Valdés. En esta ocasión vamos a hacer referencia a nuestro trabajo final de la asignatura, donde vamos a hablar de las discapacidades, pero específicamente de las discapacidades motoras o motrices, donde vamos a estar hablando en qué consiste, cuáles son los signos de alerta sobre esta discapacidad, cuáles son los tratamientos que existen en la actualidad y cómo podemos trabajar o estimular estas discapacidades como profesionales y algunas actividades que podemos sugerir o utilizar para su estimulación. Cabe destacar que como somos psicólogos educativos o futuros psicólogos educativos, vamos a hacer énfasis más en el área educativa a nivel de estas discapacidades. Continuamos. Las discapacidades motoras o motrices se definen como condiciones que limitan primordialmente las habilidades físicas de una persona. Por ejemplo, el alumno con discapacidad motora es aquel que presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en su aparato motor debido a un anormal funcionamiento en el sistema nervioso central, óseo, articular, muscular y o nervioso, y que en grado variable limita algunas de las actividades que pueden realizar el resto de los niños y niñas de su edad. La parálisis, otra de las discapacidades más comunes son la parálisis cerebral. Se caracteriza por las alteraciones del tono muscular, la postura y la movilidad en el niño debido a una lesión encefálica en la etapa prenatal o durante la infancia. Otra discapacidad otro tipo dentro de la capacidad motora es la espina bífida. Es una anomalía cognitiva de la columna vertebral que provoca una parálisis por debajo de la lección, falta de sensibilidad y o una malformación en algún miembro inferior. Miopía o disforia muscular progresiva. Esta discapacidad motora se caracteriza por la pérdida de fuerza por una degeneración muscular progresiva a lo largo de los primeros años de vida del niño. Vamos a ver cuáles son los signos de alerta o alarma que pueden presentarse en los individuos que padecen dichas discapacidades motoras. Una alerta es movimientos involuntarios, repetitivos, problemas auditivos o del lenguaje. Falta de sensibilidad, pérdida de fuerza, las dificultades del niño para mantenerse en el equilibrio y la postura. Y también algunos signos de alerta son problemas para tomar los objetos con la mano, etc. Los tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos que existen en la actualidad? Existen muchos enfoques y tratamientos basados en terapias. Un ejemplo, enfoques terapéuticos en el tratamiento de la fisioterapia y la pediatría. A través de la terapia, hay un tipo de terapia que se llama terapia Vogta. Esta terapia aparecen cambios positivos en la coordinación motriz durante la aprensión, el enderezamiento, la marcha y el habla. Como consecuencia de dichos cambios, para el niño o el adulto, después es más fácil expresar sus deseos y necesidades y realizarlo de forma espontánea.
Otro tipo de terapia es la terapia PECTO o método PECTO, conocida también como pedagogía conductiva. Se define como un sistema educativo integral que utiliza un enfoque cognitivo activo para enseñar a las personas con trastornos motores a convertirse en pacientes, participantes más funcionales en las actividades diarias. Otro tratamiento es las actividades acuáticas, que constituye una actividad terapéutica y lúdica y complementa el tratamiento fisioterapéutico de los niños con discapacidad física. Otra es la hidroterapia, es una rama de la hidrología que se ocupa de las aplicaciones exteriores del agua sobre el organismo humano con fines terapéuticos. Como profesionales, ¿qué podemos hacer para trabajar dichas discapacidades? Lo primero es la observación y la evaluación. ¿Para qué? Para diagnosticar. O sea, en sí no podemos diagnosticar, pero sabemos que como profesionales debemos trabajar en coordinación tanto con los maestros y también con las autoridades del centro. Por ejemplo, si vemos un niño con algunos signos de alerta, lo que debemos hacer es observar y determinar si esos signos de alerta son muy frecuentes. Luego de eso, podemos hacer una evaluación de observación. Luego de ahí, si los síntomas persisten, podemos hacer un referimiento a un neurólogo. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico más preciso. Ya de ahí que referimos al paciente o al estudiante a un neurólogo para que nos dé el diagnóstico, y ahí podemos empezar a hacer un plan terapéutico, un plan de intervención. Y dependiendo el grado o la discapacidad específica que se diagnostique, ahí podemos empezar con más precisión a utilizar las técnicas para aplicarlas. Es decir, lo primordial es tener un diagnóstico y luego, dependiendo de la discapacidad motriz específica, si es un ejemplo de pérdida de fuerza, una malformación en los músculos, de ahí podemos partir con nuestro plan de intervención. Pero debemos tener claro que debemos trabajar en conjunto, tanto como los maestros, y también dar referimiento. O sea, tenemos que trabajar en conjunto. De esa forma es que podemos trabajar dichas discapacidades y siempre buscar ayuda, o sea, trabajar en equipo. Algunas actividades que podemos resaltar para trabajar dichas capacidades mientras no tengamos un diagnóstico puede ser un juego, como es el cara o cruz. Este es un juego muy divertido y positivo para los niños con discapacidad motriz, ya que le permite poner a prueba sus habilidades motrices básicas. Además, puedes jugar en compañía de los padres, por lo que promueve la inclusión y la unión familiar. El objetivo de este juego es fortalecer la velocidad y otras habilidades motrices básicas. Otro es el balancín, es un juego especial para niños en sillas de ruedas, ya que pueden realizar un balancín adaptado para subir estos aparatos. El objetivo de este juego es fortalecer el equilibrio y la fuerza. El espejo, repetir movimientos y gestos, y resulta un ejercicio muy favorecedor para los niños con discapacidad motriz. Otro es la aplicación y videojuegos. En la actualidad se puede hacer uso de la tecnología para propiciar actividades para niños con discapacidad motora. Por ejemplo, existen muchas aplicaciones gratuitas que incluyen distintas áreas del conocimiento, como el vocabulario, las matemáticas o el pensamiento lógico, entre otras áreas. Y, como no, muchas aplicaciones también para la discapacidad motrices, como repetición de movimientos.
Y también hay muchas actividades para motricidad fina. Existen algunas actividades tradicionales para los niños y darles cómo desarrollar la motricidad fina. Por ejemplo, moldear elementos con plastilina, rascar papel y hacer algún tipo de manualidad sencilla. Bueno, hasta aquí. Cabe aclarar que podemos sugerir actividades para trabajar psicomotricidad fina. Entre otras, existen muchas actividades, pero el objetivo principal, uno de los objetivos principales de estimular la psicomotricidad es favorecer la inclusión. ¿Por qué favorecer la inclusión? Porque un niño con discapacidad, una persona con discapacidad motriz, a veces no se puede integrar a la sociedad o al grupo. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones igual que los demás. Por eso debemos enfocarnos más en la inclusión. ¿A través? ¿Cómo lo hacemos? Estimulando esas necesidades o mejorándolas para que el niño pueda integrarse y mejorar todo su rendimiento y desarrollo. Hasta aquí mi exposición y muchas gracias.